Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, quería agradecer a FISAUDE y a Periso la oportunidad de estar aquí y compartir unos minutos con todos vosotros y vosotras, compañeros y compañeras de profesión o de otras disciplinas. Bueno, voy a comenzar y quisiera comenzar primeramente con esta reflexión, ¿no? Realmente el problema que tenemos no en la investigación solo con campos magnéticos, sino en la investigación en general, ¿no? El elemento, digamos, más dificultoso y especulativo es tratar de transferir los resultados que nosotros tenemos en la investigación con células a un entorno aislado, digo, y trasladarlo a un entorno de un ambiente multicelular en un organismo vivo. Incluso cuando nosotros estamos investigando, ¿no?, en el ámbito del laboratorio, con células in vitro, trasladar los resultados que se están observando en estos estudios es muy complejo, como decíamos, a un organismo vivo donde se están produciendo constantes cambios en función de la aplicación de distintas variables, ¿no? Entonces, esto nos genera muchas veces un problema de transferencia de esta información. Una de las preguntas que se ha hecho la biología, ¿no?, y la ciencia es, desde hace mucho tiempo, cómo las células, una célula, comienza con procesos mitóticos, se empieza a diferenciar y todas esas células que se van poco a poco diferenciando acaban construyendo un organismo multicelular con unas complejas acciones e interacciones con el medio, ¿no? Realmente esto es una pregunta que ha tratado de robar la ciencia a la filosofía e incluso a la religión. Y quizás algunas de las respuestas estén aquí. Sabemos que un organismo es capaz de mantener y de lograr ese programa de división y llegar a un ambiente multicelular y un organismo complejo multicelular a través de una propiedad que se llama la plasticidad celular. Esa plasticidad celular se tiene o la tienen las células embriológicas, pero esas células embriológicas en un determinado momento tienen que detener estos programas. Y una vez que detienen estos programas, se vuelven estables. Los organismos y los tejidos se vuelven estables hasta que un acontecimiento, en un determinado momento puede ser una lesión, las vuelve a activar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tejidos y de células maduras, ¿no?, estables, que en un determinado momento, ante una situación de riesgo, de necesidad, activan de nuevo esa plasticidad celular, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las señales, los tipos de señales que esas células utilizan para poner en marcha esos procesos de cambios fenotípicos y generar una regeneración en un tejido lesionado? Desde el punto de vista científico, se ha visto que una de las señales que utilizan las células son los controles biomoleculares. Activan esa plasticidad, por ejemplo, los factores de crecimiento o en un determinado momento las corrientes iónicas y generan la puesta en marcha de una serie de procesos de modelado que se repiten y hacen que esa célula o esas células comiencen a recambiar la matriz donde están viviendo. Pero también hay otros controles. Esos controles son controles biofísicos y ahí tenemos señales mecánicas, tenemos señales eléctricas y tenemos señales también magnéticas. Pero estos controles, desde el punto de vista de la investigación, han recibido menos protagonismo. Las señales moleculares, como los morfógenos serían una serie de moléculas que os sonará seguramente Alan Turing. Este Alan Turing seguramente nos suene por una máquina, la máquina Enigma. En 1952 este matemático desarrolló esta máquina que cambió la guerra, ¿no?, a la hora de poder o ser capaz de descifrar determinados mensajes que utilizaban los nazis para comunicarse. Pero este matemático también diseñó una teoría que hoy en día en biología está cobrando muchísimo protagonismo. Las señales moleculares
son capaces, a través de esos morfógenos, ¿no?, de activar este proceso de plasticidad neuronal, pero también las biofísicas. Y de repente la célula comienza a activar patrones. Esos patrones generan gradientes iónicos. Esos gradientes iónicos se producen por el movimiento de determinadas moléculas y la interacción de esas moléculas. Y estos gradientes iónicos, esa interacción de esas moléculas, lleva a las células hacia una determinada zona del tejido y comienza a desarrollar, entre otras muchas cosas, un miembro, sería la fase final, ¿no?, o un determinado tejido. Además de esas señales, de esos morfógenos, decíamos que hay otras señales biofísicas. Y estas señales biofísicas pues, son las biomecánicas, las bioeléctricas y las biomagnéticas también. Y nosotros estamos hablando de una tecnología que utiliza precisamente esta vía de comunicación. Estas comunicaciones son importantes porque si nosotros comparamos la comunicación, por ejemplo, celular con estas señales biofísicas, con respecto a la comunicación celular clásica en una sinapsis o a través de un ligando que se une a su receptor de membrana, pues son mucho más rápidas, son capaces de comunicarse con millones de células alejadas de ese foco y, como decíamos, se transmiten de manera mucho más rápida que un potencial eléctrico, es decir, son más eficientes. Si nosotros hablamos de los campos magnéticos, tenemos el campo magnético de la Tierra, que comentaba el doctor Felipe Torres, al cual estamos sometidos constantemente y que tiene una determinada acción sobre los tejidos. Es decir, que nosotros desde el momento que estamos sometidos a ese campo magnético estamos generando una serie de respuestas adaptativas. Perdonad porque... Bueno. Welcome to an... Esto me está jugando unas pequeñas... Disculpar porque... Aquí estamos. No. Le estoy dando para retrasar las diapos. Ahí está. Decíamos que el campo magnético de la Tierra genera un estímulo constante sobre nuestras células y pone en marcha, como decíamos, una serie de señales biomagnéticas, en este caso, que activan a nuestros tejidos constantemente. Cuando nosotros analizamos pues, la acción en la literatura, ¿no?, de muchos campos magnéticos, en este caso campos magnéticos de baja frecuencia, más hacia aquí, ahí está, campos electromagnéticos de baja frecuencia, y vemos cómo funcionan estos campos electromagnéticos de baja frecuencia con respecto a las células de las capas embrionarias, de las 3 capas embrionarias, pues vemos que cuando nosotros sometemos a esas células, a este tipo de campos, pues se ponen en marcha procesos de expresión génica, procesos que gobiernan el destino celular, procesos que promueven la liberación de factores de crecimiento, es decir, procesos que generan recambios en los tejidos. Esas células de las 3 capas, esas células de esas 3 capas embrionarias, pues se guían a través de esos campos electromagnéticos que se producen mediante el flujo de una serie de iones que gobiernan el espacio intracelular y el espacio extracelular. Por ejemplo, el espacio intracelular está fundamentalmente gobernado por moléculas de potasio y el extracelular pues, por moléculas de sodio y de cloro, que empiezan en un determinado momento a difundir pasivamente y generan un gradiente iónico y un cambio en el potencial de esa membrana. Si nosotros observamos, por ejemplo, a este individuo, cuando nosotros nos estamos moviendo, se están generando, a través del movimiento y de la actividad del sistema neuromusculoesquelético, pues una serie de campos electromagnéticos endógenos. Y esto genera potenciales. Esos potenciales se producen por varios mecanismos. Uno, por el potencial de flujo, cuando un determinado fluido tiene que fluir a través de una determinada membrana, por ejemplo, ¿no?
el arrastre de iones causado por el movimiento de esos fluidos, por ejemplo, en un hueso o un tendón, y la respuesta piezoeléctrica de las matrices colagenosas. Y aquí la proteína estrella es el colágeno. El colágeno pues, es la proteína de todos los tejidos, digamos, conectivos, y el 30-40% de las proteínas que tienen capacidad de vibración, por lo tanto que son proteínas fibrosas, es el colágeno, ¿no? Y muestra una respuesta piezoeléctrica que se produce cuando se mueve. Los microtúbulos también que forman las células y las fibras de cromatina también son osciladores, pero a un tamaño, digamos, nanométrico. Por lo tanto, todas las células eucariotas tienen esa capacidad de vibrar a través de su citoesqueleto. Y aquí tenemos un papel fundamental, en este caso, de una organela. Todas las células eucariotas tienen una organela que se llama centrosoma. Ese centrosoma, que son estos dos cubos, está formado por microfilamentos, microtúbulos, enroscados en esa forma de tubo. Cuando oscilan, mueven o transmiten esa oscilación hacia la cromatina y la cromatina hacia el ADN de la célula. Y esto pone en marcha distintos procesos como la morfogénesis tisular, es decir, el darle forma a un tejido, la mitosis de la célula o la activación de determinados genes que ponen en marcha la fabricación de proteínas. De hecho, la vibración específica de ese citoesqueleto se transmite a la cromatina en el momento de la división celular y se transmite a la célula, a la nueva célula, al nuevo ARN mensajero. Por lo tanto, esa vibración puede ser un elemento de comunicación que transfiere información de una célula a otra cuando se está dividiendo. Si nosotros analizamos el movimiento, ¿no?, del sistema neuromusculoesquelético, pues vemos que las vibraciones de los músculos humanos inducen tensiones mecánicas en los huesos y campos electromagnéticos de frecuencias distintas. Por ejemplo, de 5 a 30 Hz durante una actividad como puede ser la que yo mantengo ahora, estático en el atril, o cuando estoy caminando, menos de 10 Hz. Y las células óseas tienen una fuerte selectividad a una frecuencia con un pico de campos entre 15 a 30 Hz. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cada tejido va a tener una frecuencia de resonancia concreta. Esto es lo que decía el doctor Felipe Torres, y por lo tanto, para estimularlo necesitaremos también una frecuencia de resonancia concreta. En este rango de campos de intensidad baja, pues podríamos decir que influiríamos sobre la capacidad de regeneración o recambio de las células óseas. Cuando nosotros estamos en un tejido sano y se produce una solución de continuidad, es decir, hay una lesión, el campo magnético de ese tejido se altera, se debilita. Y ese campo magnético variado, en un estado de lesión, como hemos comentado, es capaz de sensarlo las células mesenquimales indiferenciadas. Es decir, que no solo se activan por un proceso generado por factores de crecimiento liberados después de una inflamación, sino por el cambio en el potencial electromagnético de ese tejido. Las pone en marcha y esas células comienzan en un determinado momento a activar un proceso de transcripción génica y fabricar nuevos componentes de esa matriz extracelular, de ese tejido que ha sido dañado. Por lo tanto, la señal en este caso que las pone en marcha es un cambio en ese potencial eléctrico del tejido. De hecho, el propio potencial eléctrico de las células cambia. Una célula en un estado normal tiene un potencial de menos 70, de menos 80 o de menos 60 microvoltios y en una situación de inflamación cambia un potencial más elevado. Cuando nosotros sometemos a un tejido a un campo magnético, activamos todavía ese proceso, digamos, de movilización de la célula hacia el foco lesional y la inducción de esos procesos de mitosis. Es decir, aceleramos el proceso de recambio tisular. Y aquí entran las células madre mesenquimales que nosotros tenemos en los distintos tejidos. Estas células tienen la capacidad de diferenciarse hacia distintos tejidos. Pueden ser tejidos cartilaginosos, óseos, estroma o adipocitos, es decir, son células con capacidad multidimensional para diferenciarse hacia distintos tejidos. Estas células están reguladas por señales bioquímicas o por señales mecánicas, es decir, por señales como los factores de crecimiento o como mecánicas cuando nosotros comprimimos o distendemos ese hueso por simplemente la acción de la gravedad y la reacción del suelo o por la contracción que genera en el hueso al activar el sistema musculoesquelético.
Pero estas células mesenquimales también pueden ser activadas cuando nosotros aplicamos campos magnéticos exógenos, que resuenan a una frecuencia de resonancia, valga la redundancia, que sea coherente con la de estas células y con la de este tejido. Y esto parece que es uno de los elementos importantes al usar este tipo de tecnología. Es decir, que la tecnología es capaz de adaptarse a esa frecuencia de resonancia específica de ese tejido. Y esto es uno de los elementos que parece ser diferenciador con respecto a otro tipo de equipos, ¿no? Esto genera, como decíamos, gradientes. Esos gradientes penetran la membrana celular, el citoplasma, llegan a la membrana nuclear a través, como decía el doctor Felipe, de procesos de transducción de señal, sobre todo transducción mecánica. Y esa señal de los campos electromagnéticos se recibe a través de receptores de membrana. Son receptores que son mecanosensibles y muchos de estos receptores mecanosensibles son también magnetosensibles, como las proteínas G en un determinado momento o los receptores TPRV1. ¿Qué sucede? Que entonces en estas situaciones, estos procesos de transducción de señales nos muestran la correlación que hay entre la presencia de estos gradientes electromagnéticos y la puesta en marcha de la fábrica celular para regenerar ese determinado tejido. Estos campos magnéticos tienen la capacidad de profundizar más que los eléctricos, llegar a una mayor profundidad. Estábamos hablando que llegaba a esa matriz nuclear e incluso hacia el citoesqueleto de las células. Y generan una modificación del comportamiento celular a través de distintos mecanismos, ejerciendo fuerza sobre los gradientes iónicos, generando campos eléctricos en las sustancias conductoras, generando esa piezoelectricidad en las fibras, por ejemplo, de colágeno de la matriz, alterando la velocidad de difusión a través de las membranas y distorsionando los ángulos de anclaje de distintas proteínas de membrana al mover ese líquido en la matriz, es decir, a través de lo que se llama el shear flow, es decir, la hidrodinámica de esos líquidos extracelulares. Sabemos que una buena parte de los componentes de la célula están sujetos a estos gradientes de fuerzas multidireccionales y que cuando sometemos a un campo magnético a un tejido, pues las células, ante estos contextos, se remodelan, se adaptan y ponen en marcha una serie de respuestas que hemos comentado en estos momentos. Si nosotros hablamos de esto, tenemos que pensar en los distintos sistemas. Cuando yo hablo de homeostasis, cuando hablo de una lesión, cuando hablo del dolor, tengo que pensar en el sistema neuroendocrino inmunológico. Y el sistema inmunológico y sus células son protagonistas en todos estos procesos de regeneración tisular, de homeostasis tisular o de adaptación, por ejemplo, a la actividad física y el ejercicio. Si nosotros hablamos de las células del sistema inmunológico, tenemos que pensar en los macrófagos. Estos macrófagos son células, como decíamos, fenotípica y funcionalmente diversas. Hay macrófagos M0, macrófagos M1, macrófagos M2 y cada uno de ellos tiene una función específica. Por ejemplo, si yo hablo de un macrófago M1, tiene la capacidad de activar respuestas proinflamatorias, bactericidas y de fagocitosis en los tejidos dañados. Y si hay infección, sobre los tejidos infectados. Liberar citoquinas inflamatorias, óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. Pero si hablo de un macrófago M2, estos macrófagos M2 facilitan la respuesta antiinflamatoria, la angiogénesis y promueven la remodelación tisular, liberando citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento, algunos de ellos ya comentados. Yo no voy a traer casos, porque hay muchas ponencias sobre distintos casos de la aplicación de estas tecnologías en el ámbito clínico. Pero sí nos ha llamado mucho la atención algunos procesos que hemos visto con pacientes. Este es un paciente diabético de 96 años, 1 año y medio con una úlcera que llegaba al calcáneo. 6 meses de tratamiento, 1 año y pico llevaba de evolución y los últimos 6 meses de tratamiento en una unidad del Sergas de pacientes diabéticos no había tenido ninguna, ni evolución ni involución. 6 meses estático el proceso patológico y acude en silla de ruedas, como decíamos. Esta es la sesión número 8 con la bomba diamagnética. Hay una epitelización casi completa. Este hombre viene caminando con dificultades, agarrado del brazo de la hija. Esto es evidente.
Esto es una evidencia científica, empírica, pero esto es evidente. Entonces la pregunta es, ¿cómo demonios hace la célula para activar en un paciente de 96 años con recursos limitados esta capacidad de regeneración? Sabemos que quizás esos campos magnéticos que hemos utilizado sean capaces, ¿no?, de cerrar esa herida a través de la expresión de esos genes antiinflamatorios y a través de la transformación de determinadas células, quizás los macrófagos, en un tipo M1 a un tipo M2. De hecho, cuando nosotros observamos la acción de los campos magnéticos, como vemos en determinados trabajos de investigación, nos dicen que el campo magnético es capaz de diferenciar a un macrófago M1 a un M2, generar esa acción antiinflamatoria, sintetizar poliaminas y prolina que promueve la cicatrización del tejido más rápidamente, y esto se hace a través de fenómenos mecánicos, la mecanotransducción, pero a través también de cambios en las corrientes bioquímicas, moleculares. En este caso, por ejemplo, a través de la mayor excreción de hierro por parte de esos macrófagos M2 y disminuir, por lo tanto, la recaptación de hierro. ¿Cómo tienen hierro estos macrófagos? Los macrófagos son los primeros fagocíticos, ¿no?, o las primeras células que fagocitan a todos esos eritrocitos que están en una fase final, digamos, de su vida. Y esa hemoglobina en fase o en tipo hemo es degradada dentro de los macrófagos y liberada al tejido. Pues en estos casos, cuando esa liberación que decíamos, ¿no?, aumenta, ese aumento de excreción, pues parece que esto es un fenómeno que activa esos macrófagos M1 a unos macrófagos M2. En este trabajo cultivan a macrófagos tipo 0, digamos en una fase indiferenciada, dentro de un campo magnético. Y lo que observan es que los macrófagos en ese campo magnético cultivados se van transformando hacia macrófagos M2 por acción de ese campo magnético. Estos macrófagos M2 son macrófagos que han alargado su forma a través de la polimerización de los microfilamentos de actina. Es decir, el campo actúa sobre el citoesqueleto, la célula se alarga y comienza a generar un cambio en su funcionamiento, pasando a actuar a través de esos factores de crecimiento con una acción antiinflamatoria, a través de señales, como hemos dicho, mecánicas que genera el propio campo y a través de un cambio en esas corrientes iónicas, concretamente en este caso también moduladas por el hierro. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Pues bueno, la respuesta es a través de mecanotransducción, a través de la fuerza de Lorentz, de la variación de la fuerza de flotación celular al mover esos líquidos a través del estímulo diamagnético y a través de modificar esos gradientes iónicos de membrana. Nosotros sabemos que en enfermedades como el Dupuytren o como la capsulitis adhesiva en el hombro, en Dupuytren, en esos gránulos, en esos nódulos que tenemos en los tendones, hay gran cantidad de macrófagos. Esos macrófagos están también unidos a una gran cantidad de miofibroblastos. El miofibroblasto es un fibroblasto activado que aumenta la cantidad de actina, de complejo actina-miosina, y tiene la capacidad de retraer la matriz extracelular y generar esa retracción característica de los pacientes con Dupuytren. ¿Cuándo sucede esto? Cuando, por ejemplo, están sometidos a altas cantidades de factores como el factor de necrosis tumoral. En estas situaciones, cuando nosotros somos capaces, a través de una tecnología, de estimular ese proceso de macrófagos M1 o M2, la cantidad de factor de necrosis tumoral que está en el tejido se reduce significativamente. Por lo tanto, la acción de retracción de esos miofibroblastos, la cantidad de miofibroblastos activados se reduce también y el patrón fenotípico fibrótico también se reduce. ¿Se puede lograr esto solo con una tecnología de este tipo? No, hay otros tipos también de técnicas, ¿no? Las técnicas, por ejemplo, manuales, el estímulo mecánico, pero sí es cierto que esta tecnología parece que nos puede dar pues un plus en el tratamiento de este tipo de pacientes. Por lo tanto, alta indicación en estas situaciones de Dupuytren o alta indicación en un cuadro como una capsulitis retráctil, teniendo en cuenta que también hay unos procesos de tiempo biológicos que hay que respetar. Quizás los podemos acelerar. Pueda ser una de las acciones que justifiquen, o uno de los mecanismos que justifiquen las acciones de este tipo de técnicas, ¿no? Por lo tanto,
acción antiinflamatoria, acción sobre las células, transformación de esos macrófagos M1 a macrófagos M2. Este es otro caso también que vimos, una paciente con 82 años con un trastorno vascular que había sido sometida a un tratamiento de láser de alta intensidad, 8 meses de evolución, así es como nos llega. Se le aplican 2 sesiones con bomba en una semana, esta es la imagen a una semana de evolución, y esta es la imagen a la segunda semana después de 3 sesiones de bomba. Esto pues, es evidente. ¿Por qué sucede? Bueno, esto es un poco lo que estamos tratando de discutir, ¿no? Quizás los macrófagos tengan algo que ver aquí. Y también nos dicen que algunos campos magnéticos, en este caso estáticos, podrían ser eficaces para tratar trastornos tisulares donde tenemos edema o donde tenemos en un determinado momento pues una alteración isquémica en el tejido. Es decir, que esos cambios a nivel de la función microvascular comprometida al someter a ese tejido a un campo magnético podría estar generando también una acción al disminuir el edema, al reabsorber ese edema, al actuar sobre esas células, sobre esos macrófagos, una acción también sobre la regeneración, la reparación de ese tejido. En este caso, mediante el cambio en las corrientes iónicas de calcio de esas arterias, de esos capilares arteriales. Es decir, que los campos magnéticos podrían, en un determinado momento, como hemos visto, activar a células mesenquimales, como las células óseas, facilitar los procesos de transcripción génica, de división y de regeneración en los tejidos. Parece que tienen también alguna acción sobre la angiogénesis y sobre la reabsorción de esos edemas en los tejidos. Sabemos que un aumento de la presión hidrostática también genera procesos apoptósicos si es crónica en las propias células, por lo tanto es interesante eliminar cuanto antes ese edema y sabemos que ese edema también genera el dolor típico inflamatorio a través de la activación de esas terminaciones nerviosas libres por efecto mecánico y por efecto ácido, ¿no? Es decir, un edema tiene pues una acidosis, es decir, cargas muy positivas, y esto activa esas terminaciones nerviosas libres generando el típico dolor inflamatorio. Y parece que también tiene o podría tener alguna acción sobre esos macrófagos, como comentábamos. Pero si nosotros analizamos otros tejidos, en este caso el tejido muscular es el tejido más grande del cuerpo. Ese tejido muscular modula la capacidad regenerativa y la capacidad metabólica de nuestro organismo a través de lo que se llama el secretoma. El secretoma es un conjunto de factores regenerativos, metabólicos, antiinflamatorios y de inmunocompetencia liberados a la circulación sistémica en miocinas o en gránulos. Esos gránulos y esas miocinas se liberan hacia el tejido fundamentalmente a través de un estímulo, que es el estímulo mecánico mediante la actividad física, mediante el ejercicio. Cuando nosotros estimulamos mecánicamente al sistema muscular, tenemos que recordar que tenemos básicamente 2 tipos de músculos, de manera genérica. Los músculos que utilizan vías energéticas oxidativas o los músculos que utilizan vías glicolíticas. Aquí pues son los músculos, digamos, que se activan más en esas contracciones mantenidas y aquí en esas contracciones más explosivas, ¿no? Fijaros que uno de los elementos que puede activar a esta capacidad oxidativa del sistema muscular pues es evidentemente el entrenamiento de resistencia, pero también los campos magnéticos. Cuando nosotros activamos la respiración mitocondrial muscular a través del ejercicio, se liberan a sangre esas miocinas, esas vesículas, esos gránulos, actuando sobre el propio músculo y sobre tejidos vecinos o no vecinos, el sistema muscular, el sistema neuroendocrino inmunológico, el sistema digestivo, la microbiota y especialmente el sistema o el tejido adiposo. Estas respuestas a esas dianas tisulares pueden a su vez modular la acción de ese secretoma. Por lo tanto, el sistema interacciona de manera endocrina, paracrina y autocrina, regulando los estados metabólicos del cuerpo, no solo en los tejidos vecinos, sino hasta en la microbiota intestinal y en el acúmulo de tejido graso en el propio cuerpo. Estas son las mitocondrias. La estimulación muscular, nos dicen algunos trabajos,
De manera regular, continuada, in vitro, de muy baja frecuencia, parece activar el secretoma y la miogénesis de células musculares. 10 minutos de exposición de manera regular, semanal, durante varias semanas. Y también aumentó la respiración mitocondrial, el número de mitocondrias y las defensas antioxidantes. Esto se llama mitohormesis magnética. Y estas vías transcripcionales se activan cuando nosotros aplicamos ejercicio de manera regular, pero también cuando aplicamos este tipo de campos magnéticos de manera continuada. No todo el mundo puede hacer actividad física de manera continuada, por ejemplo, las personas que están encamadas o las personas que están sometidas a una enfermedad o una lesión o que tienen una determinada edad. Y parece que la entrada de calcio tras la estimulación magnética es la que estimula a este canal transmembrana que tenemos aquí, que es mecanosensible, pero también es magnetosensible, y comienza a través de la calcineurina, a poner en marcha este proceso que estábamos comentando. ¿Cuál es el resultado? El aumento de la oxidación de ácidos grasos en reposo, la mejora del transporte mitocondrial, la disminución de los niveles de insulina en reposo, el pardeamiento adiposo, es decir, el oscurecimiento de la grasa blanca, que es la grasa, digamos, más proinflamatoria, la disminución de ceraminas séricas relacionadas con la arteriosclerosis y el mejor rendimiento en la carrera. Y entonces aquí nos puede surgir la pregunta, esto es una opinión personal, ¿cuál es la dosis adecuada? Bien, si nosotros hablamos de la dosis adecuada, nos dicen los trabajos que la forma de la señal, la simetría, la tasa de cambio, la inclinación, la duración de la exposición han demostrado influir en esta respuesta celular, pero que la mayor parte de los estudios no comunican este tipo de ondas, la parametrización. El perfil celular también conocería la respuesta. Entonces, ¿en dónde estamos? Y esto es lo que os comentaba, que es evidentemente una opinión personal. ¿Cuál es el punto donde estamos en estos momentos? Aquí. Estamos en pañales. Es decir, ¿cuál es la dosis? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuál es el tipo de onda? ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la...? No lo sabemos. Hasta ahora nos estamos, gracias a Dios también, nos estamos orientando a través de lo que nos da la empresa. ¿Cuáles son las recomendaciones de uso? Ahora, vemos cosas increíbles. Es decir, observamos comportamientos en los tejidos que no nos dan otras tecnologías. Esto nos hace preguntarnos, ¿cómo demonios está pasando? ¿De qué manera lo hace? ¿Tenemos algunas ideas? Parece que sí, tenemos algunas ideas, ¿no? Pero realmente nosotros no tenemos la constatación de que esas ideas son o esos mecanismos son los que están actuando en estos casos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir haciéndonos preguntas, tenemos que seguir compartiendo información, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir invirtiendo dinero, aportando a esos doctorandos, ¿no? Y a esos grupos de investigación. Y como decíamos, tenemos que seguir compartiendo información como lo que hacemos en este tipo de foros. Por eso agradezco la valentía y el esfuerzo económico que hacen empresas como Fisauda y Periso de poder reunirnos aquí, de compartir este tipo de experiencias. Perdonar por la tecnología y yo me quedo después en la mesa por si puedo aportar alguna otra cuestión más empírica con el tema de la dosificación. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Significa mucho para nosotros.